Lo estabais pidiendo mucho y lo vais a tener. Saludos locos de la tinta, yo soy Búho y hoy hablaremos sobre la calibración de máquinas de bobina. Es un vídeo que me habéis reclamado mucho y ahora que he tenido un tiempito vamos a sentarnos juntos y a verlo. ¡Vamos a por ello! Bueno, pues estas son tres ejemplos de máquinas de bobina con diferentes configuraciones y características. Os voy a comentar las características y cualidades de cada una de ellas, así como sus diferencias para que sepáis diferenciarlas unas de otras y sepáis más o menos la configuración que deben de tener. Primero vamos a ir con la de línea. Para hacer línea, la máquina se tiene que caracterizar por tener un impacto fuerte, seco y duro. El fleje trasero, que es el que está aquí amarrado y que se ve por debajo, tiene que ser muy duro, así como el fleje delantero, que es el que va hacia el tornillo, tiene que ser corto, como estáis viendo aquí, y a la vez también duro. El tornillo de contacto tiene que estar perpendicular al martillo, que el martillo, como veis, es bastante largo y con ciertas formas. Tiene que estar perpendicular, como estáis viendo en esta posición, muy enfocado al frente, pero sobre todo que tenga cierta verticalidad. Normalmente también se suelen situar más en vertical. En cuanto al martillo y al chasis, para saber que es una máquina de línea, el martillo y el chasis tienen que tener, como veis, muy poca separación. Como podéis comprobar, apenas hay separación, casi se están tocando. Esto es muy importante, al igual que la dureza de los flejes, que normalmente tienen que ser por lo menos de 18, por el tema de que el vaivén que hace el martillo, de acuerdo, este movimiento, los flejes, al ser duros y al no haber mucho espacio en el chasis, no le dejan demasiada flexibilidad. Entonces es, como podéis comprobar, un movimiento corto y además de eso un movimiento duro. Luego, con la famosa técnica del 8, comprobaremos un poco cómo podéis calibrar la máquina de bobina para que tenga una línea firme y un rendimiento adecuado. El voltaje en la de línea suele ser un voltaje alto, normalmente 7, 8, dependiendo un poco de vuestra máquina. Eso no quiere decir que sea el único voltaje que se pueda usar, ya que a lo mejor tenéis una máquina de bobina que es muy potente y que con un voltaje 5 ya tira líneas perfectas. Entonces, siempre que compréis una máquina os tenéis que enterar un poquito de a qué voltaje funciona realmente. La forma del martillo en las máquinas de línea normalmente, a diferencia de las de sombra, por ejemplo, son estriadas. Siempre tienen cierto dibujo, no es un martillo completamente liso. Eso también lo tenéis que tener en cuenta. La segunda sería de relleno, aunque también se puede utilizar para sombreado, es una híbrida. Lo primero que tenéis que saber de una máquina de estas condiciones es que el impacto tiene que ser semiduro, un impacto intermedio entre lo que sería sombra y línea, un impacto medio. El fleje trasero, que es el que está aquí, que os recuerdo que va de aquí abajo ahí por debajo del fleje delantero, el fleje trasero tiene que ser más o menos blando, ¿de acuerdo? Eso es importante, que sea un fleje trasero blando. Y el fleje delantero, a diferencia del trasero, tiene que ser semiduro, un número 16, un número 18. La longitud también varía, pero normalmente la longitud del fleje delantero suele ser un poquito más larga que la de línea, ¿de acuerdo? Y, como ya he dicho, semiduro. El tornillo tiene que estar en un ángulo intermedio. Aquí está bastante inclinado porque ahora mismo está lo que es un poco enfocado más a sombra, pero normalmente tiene que estar, pues eso, en unos 45 grados y sobre todo enfocando un poco el contacto del tornillo en la punta del fleje delantero. Aparte del tornillo, hay que hablar de que el martillo, como veis, ya tiene cierta separación con el chasis y suele ser estriado, ya que es un martillo de línea. ¿De acuerdo? Es un poquito más largo que los de sombra y tiene cierta estriación. Aparte está un poquito más separado de lo que viene siendo el chasis, lo que favorece el vaivén
pero no llega a favorecerlo tanto como pueda ser en la sombra, como ahora veremos. Aparte de eso, pues lo que he comentado antes, el voltaje es un poco relativo dependiendo de vuestra máquina. Y esta goma de aquí que me estaréis preguntando, de acuerdo, para el fleje lo que hace es que ayuda a crear un poco de tensión hacia arriba, y ya que el fleje delantero es semiduro, pero tiene es ciertamente blando, esta goma lo que hace es crear cierta tensión en el vaivén, de forma que tira de ello cuando baja hacia arriba y ayuda a que el relleno a color sea mucho mejor. La máquina de sombra tiene que tener un impacto suave, blando y flexible. El fleje trasero tiene que ser duro, mientras que el delantero tiene que ser alargado y blando. El tornillo tiene que estar tumbado. Dependiendo de la máquina lo tumbaréis más, como pueda ser esta máquina de aquí, o lo tumbaréis menos. Normalmente para sombras es mejor tumbarlo así, en 45 grados, tocando con la punta. El martillo normalmente en una de sombra suele ser muy corto y suele ser liso. Y la separación con el chasis, como estáis pudiendo comprobar, es bastante pronunciada. Esto ayuda, como veis, a que el vaivén sea muy blando. Si vosotros hacéis este movimiento en una máquina de sombra, veréis que es muy blandito, no opone ninguna resistencia, comparado a otra que, como veis, el chasis no tiene tanta separación y que al apretar notaréis cierta tensión y resistencia. La máquina de sombra es la que tiene la posición de 8 más abierta, y ahora hablaremos de ello. El mismo voltaje os diría que para sombra el voltaje adecuado suele ser el menor, pero todo depende de vuestra máquina y el voltaje que necesite para trabajar. Bueno, vamos a conectar esta máquina de Alex Rodríguez. Es una máquina puramente de línea, aunque veáis el tornillo que está un poquito inclinado. Voy a coger el grommet que tengo aquí de color verde, se lo voy a poner al martillo, se lo voy a ajustar bien, y una vez que compruebo que el click core está bien, voy a ajustar el voltaje. Esta máquina funciona muy bien con un voltaje 8. Ya dependiendo un poco de la máquina y su potencia, pues tendréis que ajustarlo al voltaje adecuado. ¿Por qué he puesto el grommet? Como veis, en la tetilla del martillo es una zona negra y bastante pequeña como pieza, entonces yo siempre pongo un grommet y lo recomiendo porque la circunferencia de color del grommet formará el 8 de forma mucho más fácil para la vista, y lo podréis comprobar. El martillo, aunque lo veáis un poquito inclinado, las máquinas de línea, os recuerdo que siempre está más perpendicular al martillo y mucho más vertical, yo lo tengo así configurado por unas razones que luego os comentaré. Bien, como habéis comprobado, al activar la máquina forma dos círculos, la circunferencia del grommet, que se entrecruzan entre sí. Eso significa que esta máquina está calibrada de forma adecuada para hacer línea. Esto se regula mucho con la inclinación del tornillo de contacto y lo cerca o lejos que esté tocando el fleje. Ya dependiendo un poquito, pues veréis que, como en la imagen podéis comprobar, que la de relleno, que es un punto intermedio en configuración con respecto a la de línea y sombra, forma dos círculos, pero aunque están muy pegados no llegan a cruzarse, no llegan a formar un 8 perfecto, que es de ahí de donde viene el nombre de la regla del 8, mientras que la de sombra son dos círculos separados entre sí con bastante distancia. Esto es importante que lo sepáis cuando comprobáis que la calibración de las máquinas es la adecuada y cómo están configuradas, porque la regla del 8 os va a servir de guía para saber si la máquina va a funcionar bien con el uso que le vais a dar. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya ayudado sobre todo a comprender mejor la configuración de cada máquina de bobina y sobre todo hayáis depurado un poco más vuestra técnica y vuestros conocimientos para poder utilizar mucho mejor estas máquinas. Ya sabéis, como siempre, si ha sido así, dedito arriba, clic hacia la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo, suscribiros si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!